Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Y cuando me di cuenta, la chica ya había huido. El hombre estaba molesto y quiso atacarme, pero a partir de ahí la historia es la misma que con el Aseread, pues él apareció justo en ese momento. Terminó por explicar lo sucedido. Era extraño estar junto a Tsukauchi con su traje de vigilante. Era incómodo, y Izuku no podía mantenerse tranquilo cuando el contrario podía reconocer su voz, aunque, por suerte para Degrenete, el policía no reconoció su voz. Le dejaron retirarse tras esto, pues entre las preguntas que tuvo, Tsukauchi se aseguró de mencionar disimuladamente si usó su Kirk para ayudar a la chica, con respuesta negativa cerciorada por el don del policía. Sin uso de Kirk, no podían arrestarlo. La mirada de Eraser estuvo sobre él desde el principio, siguiéndolo con la mirada hasta la puerta de la comisaría. El undergroundero se acercó a él, tomándolo ligeramente por la muñeca. ¿No eres muy joven para regresar tan tarde a tu casa? No creo que un niño de 12 años tenga permitida la salida a estas horas. ¿No estará tu padre preocupado por ti?, preguntó el mayor manteniendo su mirada fija en Degrenete. Degrenete rió por este comentario. Me halaga parecer más joven de lo que soy. No se podría decir lo mismo de ti, pero no tengo 12. 15. Y, mi padre no está preocupado, no es algo de lo que debas preocuparte. Eraser, la mención de su padre no le gustó, preocuparse por él. Ojalá. Ese hombre no tuvo ni una pizca de consideración con él en el pasado. Agradecía que lo hubiera abandonado, no podía negar. La mirada irritada del adulto le hizo dar una sonrisa traviesa. Él sabía que probablemente le molestó el comentario de la edad que el héroe aparentaba. Si tienes 12 o 15 no es relevante. El caso es que eres joven, y no creo que un padre decente deje salir a su hijo a estas horas con tu edad. Dame el beneficio de la duda e iré junto a ti a tu casa. Para asegurar que llegas a salvo y para asegurar que tu padre tiene conocimiento sobre esto. Habló el pelinegro, mirando con un ceño fruncido al vigilante, dudando fervientemente de que un padre responsable permita a su hijo salir a deambular y encontrarse con villanos en la oscuridad de la noche. Me encantaría decir que me gusta la idea, pero preferiría regresar por mi cuenta. Si me disculpas, nos vemos otro día, habló con una media sonrisa y volteando con rapidez para huir de este lugar. Eraser no tardó en actuar, saliendo tras él a los pocos segundos, aunque maldijo al no ver ya a nadie. Definitivamente este chico tenía un Kirk de velocidad, a Eraser no le cabía duda. Lo que él no sabía es que el menor se encontraba tras un gran contenedor de basura junto a las puertas de la comisaría. Se escondió aquí con rapidez para aparentar haber huido rápido y ya. Regresó a su casa no mucho más tarde. La verdad, su mano ardía como el infierno. Aquel corte dolía demasiado, al igual que todo su cuerpo aún entumecido por ser estampado contra la pared. Tocó por encima de la venda improvisada el corte y un gemido ahogado escapó de sus labios. Definitivamente no lo volvería a tocar. Normalmente él preferiría tratar torpemente de coser su herida. Ya lo hizo con otras en el pasado. Pero el problema es que luego debería vendar nuevamente y prefería no desaprovechar la venda ya usada. No la cambiaría, sería un mal gasto si ya tenía una. No. Por lo que no se molestó en hacer nada respecto a su nueva herida. El día siguiente no tardó en llegar. Su rutina fue similar a la diaria. Una vez que Degrenete despertó, se decidió a salir un rato, como Izuku, sin traje. Hoy definitivamente necesitaba salir bien parado de su pequeño hurto, pues realmente se sentía hambriento. Aprovechó que era pronto y que las tiendas comenzaban a abrir ahora. Cuando los dueños abrían sus tiendas, normalmente aún estaban adormilados y tenía más chance a lograr escapar sin ser perseguido por policías. Así como había planeado, logró su cometido. Entró a un supermercado de comida enlatada. No era la más sabrosa, pero normalmente sí la más barata y la más fácil de llevar. ¿Y por qué le debería preocupar que fuera barata o cara si la está robando? Y tonto es pensarlo, pero Izuku seguía sintiéndose mal por robar, así que al menos se aseguraba de no suponer ningún robo que hiciera perder un gran dinero al local. Escuchaba los gritos del dependiente tras él, pero logró escapar con una buena bolsa de ramen instantáneo y sopas.
Definitivamente esto no podría ser mejor, logró agarrar bastante por lo que no debería preocuparse por la comida en varios días. No tardó en preparar ya uno, pues en verdad tenía hambre. El problema es que no tenía nada para calentar el agua, aunque bueno, no era lo mismo estando frío, pero con alrededor de unos 10 minutos de agua a temperatura ambiente, los fideos se ablandaban. Cuando comenzó a comer, lo disfrutó como nunca. Verdaderamente se sació con aquello. Fue delicioso, para él lo fue. Una desventaja era que su mano dominante era la derecha, mano en la cual tenía el gran corte, el cual le dificultaba sostener los palillos para comer, pero se las pudo apañar para comer sin tanto problema. Entre su pequeño hurto mañanero, el regreso a su casa y la preparación de la comida, habían pasado varias horas. Era evidente, por la distancia. De su hogar al centro de Japón había bastante trayecto, pues su edificio se situaba en las afueras. Se dedicó un poco de tiempo al entrenamiento después de comer, corriendo un poco por los alrededores del edificio y estirándose. Hace unos días había comenzado a practicar algo de parkour, específicamente, saltar de un tejado a otro mientras corría. Sería bastante eficiente para moverse con rapidez, así que valía la pena gastar tiempo aquí. Parecía ir más bien que de normal, no era algo a negar. Se movía ágilmente sobre los tejados, pero el problema sería hacerlo en medio de una persecución. Normalmente se tomaba sus segundos para analizar el salto que debía hacer y dudaba bastante tener ese tiempo en una persecución. La noche no tardó en llegar, con Izuku dormido sobre uno de los tejados. Se supone que tomaría un descanso de unos minutos, pero la cosa salió bastante mal y se perdió en el sueño, sin despertar hasta aproximadamente las 11 de la noche, haciéndole tensar tras darse cuenta de esto. Todavía debía ir a lavar su traje y dejarlo secar. Cosa que, definitivamente no le iba a dar tiempo. Una cosa era lavar sus prendas en el río y que se secaran en unos minutos con el calor del sol, pero de noche, veía más posible que sus prendas se convirtieran en un cubito de hielo. Bajó del techo, regresando rápido a su cuarto. Debía ver que era lo más similar que tenía a su traje usual, solo tenía 2 sudaderas aparte de la que usaba como Green Rabbit, y pantalones solo uno más. No hubo tanto problema a la hora de elegir pantalones, los que traía puestos. No es que hubiera otros tampoco. El problema aquí eran las sudaderas, una más vergonzosa que la otra. La primera opción era una sudadera de All Might que conservaba de hacía unos años y seguía ajustada a él por su pequeño cuerpo. La otra era algo más discreta, parecía ser monocolor, negro. Pero, si mirabas por detrás, la cosa cambiaba. Había un gran estampado de un borrador con bufanda, por el meme referido al nombre del undergroundero. Era la opción más viable para usar en estos momentos, aunque preferiría entonces no encontrarse con el héroe. Sentía la mirada de desaprobación e irritación del hombre aún sin siquiera haberse decidido en si usarla o no, pero, vamos, sería gracioso ver la cara del hombre si se encontraban. Finalmente se decidió por la sudadera negra, sin tardar mucho en ponérsela. Sonrió, suspirando. Aún quedaba un rato para sus patrullas, pero saldría ya. Salió por la ventana para subir fácil al tejado. Tras esto, se puso la capucha y comenzó a saltar de techo en techo, sintiendo la brisa contra su cuerpo y disfrutando de la adrenalina. Tras un rato así, se detuvo en un edificio y se sentó en el borde, suspirando suave mientras dirigía su mirada al cielo estrellado. Esta era una de sus actividades favoritas, observar el cielo, era una actividad tranquila y solitaria. De sus cosas favoritas. El suave aire que golpeaba su rostro se sentía bien. Su cuerpo estaba calmado y sentía que podría dormirse aquí. Miró hacia abajo, moviendo sus pies que colgaban del borde, sin nada debajo para apoyar si caía. Le gustaban las alturas y particularmente este edificio. Era el más alto de la zona donde le gustaba estar y tenía una preciosa vista que desde edificios más bajos no se podría ver. No sabía cuánto tiempo pasó observando el cielo, pues cuando quiso darse cuenta, ya eran las 2. No tardó en levantarse, saltando sobre los tejados mientras observaba los callejones para asegurar que todo estuviera bien. Notó el movimiento frenético de 2 figuras en uno de los callejones que observaba, por lo que decidió acercarse para ver de qué se trataba.
Parecía ser un undergroundero desconocido para Izuku peleando contra otra persona, que intuyó que sería un villano. El héroe no parecía necesitar ayuda, por lo que Izuku no iba a interferir. No se perdonaría si terminara siendo una carga. Se sentó al borde de donde se encontraba, sacando de su mochila aquella libreta de apuntes que siempre tenía a mano. Le gustaba analizar los quirk y estrategias de combate de los héroes. Muchas veces le ayudaba a aprender más. No tardó en hacer un rápido dibujo del héroe, un boceto que más tarde detallaría. En lugar de nombre, puso 3 interrogantes en la parte superior y comenzó a apuntar luego ideas de lo que su quirk parecía ser, sus estrategias de combate, la forma en la que peleaba e incluso los objetos de apoyo que tenía. Parecía ser un buen héroe, como no lo conocía. La pelea terminó poco después, con aquel héroe como vencedor. La policía llegó poco después, por lo que Izuku prefirió retirarse antes de que pudieran verlo. Guardó nuevamente la libreta y comenzó a recorrer otras rutas, encontrando poco después a Eraser a lo lejos. Parecía que el destino quería que se juntaran, pues no ganaría el destino esta vez. Tomó la ruta contraria hasta que quedó rígido al escuchar algo proveniente de donde había visto al héroe. Bueno, la curiosidad le ganó para comenzar a acercarse, observando esta vez como el héroe retenía ya fácilmente a un pequeño grupo de 3 personas. Una mujer y 2 menores de edad, los cuales tenían cada uno dúo de spliff, por lo que imaginó la situación con facilidad. Aquella mujer vendiendo droga a menores de edad. El undergroundero llamó a la policía y no mucho más tarde, la mujer estaba esposada y los 2 menores siendo escoltados a comisaría para llamar a sus padres. Izuku nunca probó ningún weed spliff a pesar de haber tenido oportunidad, debió haberlo hecho. Quizá era verdad eso de que olvidaría sus malos pensamientos, pero prefería no arriesgarse y luego quedar adicto. ¿Con qué dinero compraría de weed? Porque definitivamente no pensaba robar a un traficante. Absorto de pensamientos, disoció del mundo durante unos segundos, perdiendo de vista al héroe luego de que éste se marchara. Al volver a la realidad, Izuku se dio cuenta de esto, comenzando a buscar con la mirada por sus alrededores, hasta escuchar a un hombre aclararse la voz tras él, volteando rápido al darse cuenta de quién se trataba. Un amargado y aparentemente molesto era Cereal, e intuía fácilmente que su sudadera tuvo que ver en esta molestia, cosa que solo le causó una risa que trató de reprimir. Creí haber dicho que esa mano necesitaba atención médica. ¿Me equivoco? A pesar de tratar de mantenerse indiferente, la molestia era evidente. Izuku se encogió de hombros mirando al mayor. ¿Dijiste eso ayer? No creo haberlo escuchado, tampoco es tan grave de todas formas, sería un desperdicio de tiempo para los hospitalarios y un gasto de neuronas que debería yo hacer para inventar una excusa para el corte, así que me ahorro tiempo. Aniré a los médicos, habló el peliverde como si su idea estuviera en el lado correcto. Una media sonrisa se ocultaba detrás de su máscara al escuchar el gruñido del hombre, pero ahora que no parecía querer arrestarle, no al menos tanto como antes, no pudo evitar dejar salir a su pequeño fanático interior. Tu quirk elimina el de la persona a la que mires durante un tiempo determinado. No. Es así como funciona. Es verdaderamente increíble. ¿Y cómo logras que tu bufanda sea así? ¿Está hecha de algún tipo de tela especial? Las preguntas no tardaron en comenzar a salir de la boca del menor, dejando de piedra al adulto durante unos segundos. ¿Cómo era posible que un niño supiera su don? Es decir, no habría que ser muy listo para darse cuenta, pero no es como si de Grenete hubiera estado junto a él en batalla para darse cuenta de esto. Podría decirse que algo similar. Como sea, no molestes si solo preguntarás. Tengo cosas más importantes a hacer que responder preguntas de un niño al borde de la ilegalidad. Habló el mayor con indiferencia, volteando para seguir su patrulla, jurando haber dejado atrás al niño. No se dio cuenta que lo tenía prácticamente a su vera. Era molesto. Ahora tenía un crío imprudente del cual dudaba poder deshacerse acompañándolo en su noche. Alguna que otra vez, vio al menor distanciarse por parecer quedarse analizando o pensando algunas veces, pero nunca perdía su marcha. ¿Y cómo hacerlo? El justiciero estaba tan emocionado de caminar junto a uno de sus héroes favoritos, sin ser arrestado, que no podía detener sus piernas de correr tras él.
La noche fue tranquila, solo hubo una pequeña pelea más contra un grupo de villanos principiantes que creyeron poder acabar con la vida de aquellos dos. Error de ellos cuando no solo fueron derrotados por un héroe profesional, sino que algunos de ellos fueron completamente inmovilizados por un crío al que nadie logró siquiera tocar. Era verdaderamente escurridizo. Estaban por dar las 4 de la madrugada, hora que daba fin a la patrulla de Eraser, por lo que aprovechó para simplemente agarrar a aquellas personas con su bufanda. Las arrastraría él mismo a comisaría y luego se retiraría a su casa para dormir un poco antes de tener que comenzar con el papeleo que suponía la cercanía de las pruebas de admisión de UNA. A decir verdad, este vigilante tenía bastante potencial para ser un héroe por lo que Eraser vio. ¿Se presentaría acaso a las pruebas de admisión en UA? No sería una mala idea, pero no es como si fuera a preguntarle directamente al niño. Por el momento, la única relación que tendría con él es evitar que se mate peleando contra tipos que doblaran su tamaño. Les recuerdo que el link al FIC estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.